Entonces, se considera memantina. De hecho, el grupo de pacientes en los que se ha usado un poquito más memantina es los pacientes con Alzheimer. ¿Cuál es el problema en pacientes con Alzheimer? ¿Qué neurotransmisor está comprometido principalmente? El Alzheimer es una de las principales causas de demencia, ¿no? A nivel mundial. El problema es que literalmente se van muriendo las neuronas. Evidentemente hay varios factores, ¿no? Edad, factores genéticos, factores ambientales, factores en relación al estilo de vida, pero básicamente se habla de placas y ovillos, porque se forman o se acumulan proteínas anormales en las neuronas del cerebro y las neuronas se empiezan a morir, ¿sí? Pero el neurotransmisor que se asocia con el mayor deterioro en la memoria, la cognición y demás es la acetilcolina, ¿sí? Porque la dopamina es para Alzheimer, ¿sí? Para Parkinson es dopamina, para Alzheimer es acetilcolina. Entonces, ¿qué le pasa a este pacientito con Alzheimer? Va deshumanizándose, va perdiendo, ¿sí? Entonces, resulta que pues, las neuronas de acetilcolina son las más sensibles a esa muerte celular. Entonces, por un lado, tenemos que dar la acetilcolina para que se estabilice y mejore su calidad de vida, porque no podemos evitar que se mueran las neuronas si no controlamos las placas y los ovillos. Pero resulta que también hay se dice neuroexcitabilidad, neuroexcitotoxicidad. Así creo que es, neuroexcitotoxicidad. Vale decir que hay toxicidad neurológica por una sobreexcitación. ¿Y quién la produce? El glutamato, ¿sí? Entonces se hacen tratamientos alternativos con fármacos que estimulan acetilcolina y fármacos que bloquean al glutamato y dan mejor resultado. Pero por el momento pues no tenemos tratamientos curativos, ¿sí? Entonces ahí se está probando. Bien, y el otro grupo importante, fíjense, son los que potencian la inhibición mediada por el GABA. Entonces, aquí tenemos tres grupos y varios de estos ya los conocen ustedes porque los hemos visto en citas sinóticos. Tenemos, por ejemplo, los que tienen propiedades GABAérgicas, como la gabapentina, que es similar al GABA y estimula los receptores GABA imitando al GABA. Tenemos los potenciadores de las corrientes de cloro a través del complejo GABA-cloro, y ahí tenemos benzodiazepinas, que ya las conocen, donde está con diazepam, diazepam y demás. Barbitúricos, que también ya los conocemos y muy parecidos a las benzodiazepinas, como fenobarbital, que hemos dicho que se usa mucho en trastornos convulsivos, y los inhibidores de la degradación del GABA en el sistema nervioso central, como la bigabatina, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Independientemente de que haya una pequeña variación en el mecanismo específico de acción, lo que estoy haciendo es potenciar el efecto inhibitorio del dolor, ¿sí? Entonces, vean, o interrumpo la excitación o potencio el bloqueo con el sistema inhibitorio y así controlo la convulsión del paciente. Eso básicamente es lo que buscan hacer los fármacos que nos van a ayudar a controlar a estos pacientes. Por esa razón es la base para entender los anticonvulsivantes, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con los ureidos cíclicos, como decimos, donde está la fenitoína, fosfenitoína, son de este grupo. Fíjense que con fenitoína usamos dosis inicial de 500 miligramos día y para mantenimiento 300 a 400 miligramos día, o se puede calcular por kilogramo 3.5 a 5 miligramos por kilogramo como dosis máxima 1 gramo cada 24 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fenitoína, fosfenitoína desde su grupo? Bloquean los conductos de sodio con inhibición de la producción de potenciales de acción, vale decir, esta acción sería en la neurona presináptica.
También alteran los conductos de sodio, potasio y calcio, esto a nivel pre y postsináptico, que también son importantes para completar la liberación de neurotransmisor y el impulso eléctrico. Disminuyen la secreción de glutamato en la sinapsis y favorecen la liberación del GABA. Entonces, fíjense, básicamente están actuando en la neurona presináptica, un poquito en la postsináptica y también en el sistema inhibitorio. ¿Sí? Entonces, son bastante completos. Pero el hecho de que actúe en tantos sitios diferentes también determina más efectos adversos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuándo usamos? Convulsiones tónico-crónicas generalizadas, convulsiones parciales, dolores neuropáticos y migraña. Convulsiones en varios tipos de convulsiones van a ser eficaces por todo lo que hemos explicado, no hay donde perderse. ¿Qué sería un dolor neuropático? ¿Qué pacientes presentan dolores neuropáticos, por ejemplo? Pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Uno, la neuropatía o la polineuropatía diabética, ¿se acuerdan? ¿Qué implica eso? Que se van produciendo lesiones, inflamación en las terminales nerviosas y el paciente empieza a tener dolor, le duelen sus rodillitas, le duelen sus caderitas, le duele su espaldita y va al traumatólogo y el traumatólogo le revisa, le da analgésicos, pero no tiene algo musculoesquelético, es neuropatía. Entonces, ¿va a controlarse con AINES y demás? No, porque el problema es neuropático. Entonces, a esos pacientitos les sientan mejor los anticonvulsivantes. Y van a ver que a veces le estamos dando, bueno, una de las que más se usan, lo vamos a ver más adelante, es la carbamazepina. Y el paciente diabético dice, ¿pero por qué me están dando carbamazepina? Yo no tengo convulsiones, porque ha googleado y le sale que es para convulsiones. No, no le estamos dando para convulsiones, le estamos dando para la neuropatía diabética. ¿Sí? O, por ejemplo, han debido escuchar de la neuralgia del trigémino. ¿Quién, a causa o a consecuencia de qué el paciente tiene neuralgia del trigémino? ¿Cómo? ¿Compresión? ¿Cuál es la principal causa de neuralgia del trigémino? Jóvenes, ¿pueden hablar más bajito, por favor? Estamos en clase. Gracias. Aislamiento del ruido de la pared es malo. Ya, ¿qué dice? Herpes zóster es el principal causante de la neuralgia del trigémino. ¿Sí? En un porcentaje menor puede quedar como secuela de alguna otra infección o de algún traumatismo o cosas así. Pero en general queda como secuela de un brote de herpes zóster que ha afectado el trigémino, ¿sí? Ahí está. Fíjense, este es un herpes zóster, ¿sí? En el momento que brota, pues no se olviden que el zóster, a diferencia del herpes simple, brota por dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Regiones completas que están inervadas por toda una rama nerviosa, ¿sí? Y esto pues afecta todo lo que abarca el trigémino. Entonces suele comprometer el cuellito, la cabecita del paciente. Hay peores, ¿no? Y el herpes, si es que preguntan a un paciente que así su herpesito labial tiene simple, por ejemplo, le duele, le quema, a veces le duele toda su cabecita y más pinche herpesito asícito. Imagínense cómo le duele a este pobre paciente que está así todito el dermatoma comprometido, inflamado. Primero que para el paciente es un dolor terrible, ¿sí? Esto va a desaparecer, va a quedar limpiecito como si nunca hubiera habido nada por ahí, ¿sí? Va a quedar así todo limpiecito, normal, entre comillas, pero el dolor va a persistir. El paciente va a sentir dolor persistente y de alta intensidad. ¿Le vamos a dar a AINES? No funciona. No es suficiente, no se estabiliza. Es tan intenso este dolor, imagínense, que existe una cirugía para seccionar las terminales nerviosas, que lo van a ver en TQ o lo han debido ver ya, y que esa sección corta las terminales nerviosas para disminuir el dolor del paciente, ¿sí?
Pero hay pacientitos que les han hecho la cirugía y siguen sintiendo dolor. Entonces, lo que les ayuda muchísimo a controlar ese dolor, porque no es que les quita completamente, pero sí los controla, son los anticonvulsivantes. Entonces, ahí el paciente realmente siente un alivio sintomático porque estamos bloqueando el impulso doloroso y va a sentir mejoría, va a descansar mejor. También usamos estos fármacos, así potentosos, en pacientitos con cáncer, ¿no? Cuando ya están, que no pueden dormir, no pueden tolerar el dolor, no duermen por el dolor, entonces les damos estos fármacos para que puedan descansar mejor, tolerar mejor. No estamos curando el cáncer, no, pero sí les damos una calidad de vida, les ayudamos a descansar un poquito. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, en las migrañas también, sobre todo las que son por tensión y demás, da muy buen resultado. Fíjense, en el dolor neuropático se recomienda 300 miligramos día y se puede usar kilopeso también de 5 a 6 miligramos kilogramo y tiempo que se vaya a necesitar. En pacientitos con migraña, que suelen ser tratamientos más cortos, de 200 a 400 miligramos día. Fíjense, ahí tenemos fenitoína, fosfenitoína, sus características cinéticas. En general tienen buena absorción por vía oral. Sí se puede usar intramuscular, sin embargo, para la fenitoína es impredecible la distribución, la absorción por esta vía, así que no se usa o no se recomienda mucho intramuscular. En cambio, fosfenitoína sí es bastante estable y predecible por esta vía. Sí tienen unión a proteínas significativas, lo cual afecta su biodisponibilidad, se acumulan en el cerebro del paciente, también en hígado, músculo y la grasa. Entonces sí hay que manejar con cuidado, sobre todo en pacientes que tienen alta distribución de grasa. Se elimina por la orina, ¿sí? Y pasa a la barrera hematoencefálica, que en este caso es absolutamente deseable porque nuestro objetivo es actuar a nivel cerebral, ¿sí? La vida media es larga, de 12 hasta 36 horas, por eso es que estos pacientitos también tienen que ser vigilados constantemente, función hepática, función renal, porque si la convulsión no se va a curar, si el dolor neuropático no se va a curar, y el Gemina, por ejemplo, no se va a curar, el diabético no es que va a tener neuropatía hoy día y en un mes ya no va a tener, al contrario, por la evolución de la enfermedad, la neuropatía va a seguir avanzando, porque la diabetes va a ir lesionando más terminales nerviosas. Entonces, los tratamientos suelen ser largos, así que hay que vigilar el impacto, los efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Fíjense que estos no son los que más se usan justamente por los efectos adversos, porque como les decía, al actuar en tantos sitios diferentes, tener tantos mecanismos de acción diferentes, tienen muchos efectos adversos. Entonces se ha descrito nistagmo, pérdida de movimientos extraoculares, diplopías, ataxias, hiperplasias gingivales, hirsutismo, neuropatías periféricas leves, alteraciones metabólicas de vitamina D, osteomalacia, hipersensibilidad y fiebre, linfadenopatías, agranulocitosis, fiebre y exantemas, o sea, afecta a muchos sitios por la cantidad de canales iónicos y sitios donde actúan, ¿sí? No son malos fármacos, tampoco quiere decir que en los pacientes van a aparecer todos los efectos adversos, pero si usamos hay que vigilar de forma estricta, ¿sí? Ahí tenemos los barbitúricos. Recuerden que el fenobarbital, hemos dicho que es uno de los que más se ha usado, se recomienda de 100 hasta 400 miligramos por día. Y tenemos que, bueno, ya sabemos que aumenta la actividad de los receptores GABA de tipo A y que disminuye las respuestas excitatorias, lo hemos visto en el anterior capítulo, ¿sí? Se usa para básicamente todos los tipos de convulsiones que existen. Si bien es un fármaco de uso hospitalario, sí podría considerarse usar con el paciente como mantenimiento, pero siempre bajo vigilancia, ¿sí? Entonces, es un fármaco muy útil. ¿El riesgo cuál es? Su capacidad de producir dependencia es mucho más alto que de las benzodiazepinas en general. Entonces hay que analizar bien riesgo-beneficio. Tiene buena absorción, poca unión a proteínas plasmáticas. Fíjense su vida media tan larga, hasta 125 horas, y no produce metabolitos activos.
Como efectos adversos se ha visto sedación, alteraciones de algunos aspectos cognitivos, puede haber ataxia, hiperactividad y sí tiene interacciones con todos los anticonvulsivantes que tengamos o que podamos mencionar, además de nimodipina, algunos esteroides, teofilina y verapamil, que se pueden utilizar para otras patologías. Descansamos un ratito.